Saludos, continuando con las actividades de seminario que corresponden al tercer año de posgrado de urología. En este caso vamos a hablar acerca del cáncer de pene. Bueno, comenzando con las generalidades, se origina habitualmente en el epitelio de la porción interna del prepucio y glande, son las regiones donde más frecuentemente se presenta. Es un tumor que en líneas generales es poco común. Dentro de los tumores urológicos representa de 2 a 5% en general. Sin embargo, existen poblaciones donde este es más prevalente, como tenemos el caso de la población africana, inclusive en algunas otras poblaciones, como los caucásicos, es muy infrecuente, con un 0.4 a 0.6%. Si lo comparamos con el porcentaje de prevalencia entre los tumores urológicos con otras poblaciones como en África, donde es hasta 10%. En el caso del tipo histológico específicamente, el carcinoma de epidermoide es el más frecuente, hasta en un 95% de las neoplasias, por lo cual nos vamos a centrar específicamente en esta entidad. Cuando nos vamos, por ejemplo, a Europa, vemos que un tumor que es bastante frecuente es 0.1, 0.9 por cada 100.000 hombres. Sin embargo, en poblaciones, especialmente en países subdesarrollados o con mucha población donde la parte socioeconómica no es tan favorable como países asiáticos, africanos y Sudamérica, se puede llegar a observar hasta 19 por cada 100.000 habitantes. Existen factores de riesgo, al igual que en otras patologías oncológicas, que predisponen al desarrollo de este tipo de patología. Vemos que es importante, o uno de los más importantes factores, son los hábitos socioculturales, higiénicos y religiosos. Vamos a centrarnos a hablar un poco acá, puesto que cuando hablamos de hábitos socioculturales e higiénicos, nos referimos específicamente a, como lo vamos a ver posteriormente en la etiología, la parte higiénica que corresponde al aseo personal es muy importante, puesto que desde el punto de vista del origen de esta patología, vemos que existe una gran porción de casos que se pueden relacionar con inflamación crónica, por lo cual los hábitos higiénicos no adecuados suelen estar en íntima relación con el desarrollo de esta patología. Cuando hablamos de los hábitos religiosos, acá nos centramos en otro tipo de población, específicamente los judíos, quienes acostumbran a realizar circuncisiones en neonatos, específicamente a los 8 días de nacido, lo cual se ha visto como un factor protector. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Afecciones inflamatorias crónicas también son asociadas con la aparición de esta enfermedad, al igual que la fimosis. No existe una correlación del 100% de los casos, pero se ha visto que en muchos pacientes con esta patología se presenta. Al igual que la patología inflamatoria, el antecedente de condilomas que se asociados a esta patología se ve hasta de 3 a 5 veces un riesgo mayor para que aparezca esta enfermedad. También como antecedente está el tratamiento con fotoquimioterapia con soraleno, radiaciones ultravioletas, los antecedentes sexuales y el tabaquismo. Específicamente cuando hablamos de antecedentes sexuales es el inicio de enfermedad sexual temprana o las múltiples parejas sexuales. Y con respecto al tabaquismo se ha visto que también los pacientes que fuman suelen desarrollar con mayor frecuencia esta enfermedad. Cuando nos vamos al punto de vista etiológico, vemos que hasta un 42% de los casos están relacionados con algún tipo de relaciones benignas. Algunas están relacionadas con BPH, otras relacionadas, como mencioné, con inflamación crónica. Esto nos lleva a la raíz de esta patología. Lo podemos dividir en dos grandes ramas. Una es inflamación crónica. Como hablamos anteriormente con respecto a los hábitos higiénicos, existen teorías que hablan que el esmegma, que no es más que los detritos que se acumulan entre el prepucio y el glande cuando no existen hábitos saludables o hábitos higiénicos adecuados, producen un efecto irritativo y una inflamación crónica que posteriormente va a llevar a cambios histológicos en el epitelio, al igual que se ha visto en otras patologías oncológicas. Es aquí donde ciertas entidades, como por ejemplo la fimosis,
suele empeorar este efecto irritativo, por lo cual puede conllevar o se comenta como un factor de riesgo. También se ha visto que en pacientes que han presentado o que tienen antecedentes de traumatismo o fibrosis en ciertas áreas del pene, presentan un mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Nuevamente nos vamos a lo que mencionamos anteriormente, como es el papel protector de la circuncisión neonatal. Esto es un poco controvertido, puesto que sí se ha visto que en las poblaciones que se realizan circuncisión neonatal es mucho más baja la frecuencia con la que se presenta el cáncer de pene. Sin embargo, no se ha visto que esto sea 100% cierto. Ha sido controvertido a lo largo del tiempo, puesto que hay investigaciones que apuntan a que es muy beneficioso. Sin embargo, en la actualidad, esto no solo se atañe a solamente la circuncisión, puesto que el hábito higiénico de este tipo de poblaciones es mucho mejor o tiende a ser mejor que las poblaciones que se ven un mayor porcentaje de esta patología. Por lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente la circuncisión el factor determinante en la protección contra esta enfermedad o es el factor protector de la higiene adecuada? Lo que sí se ha visto es que la circuncisión neonatal, cuando se presentan casos de cáncer de pene, es más frecuente que el cáncer de pene invasor se presente en los pacientes no circuncidados, mientras que no circuncidados generalmente se presenta como una enfermedad, como un CIS. Lecciones premalignas que se llegan a presentar como consecuencia de inflamación crónica, tenemos varios representantes. Una de ellas es el cuerno cutáneo. A pesar de que es una entidad muy poco frecuente, que se caracteriza por la queratinización exagerada del epitelio, en especial del glande, donde como consecuencia de un factor irritativo o una inflamación crónica, y se producen cambios en el estrato córneo que llevan a hiperqueratinización y aparecen este tipo de lesiones. Se ha visto que hay en muchos de estos casos se ha presentado o se ha desarrollado a partir de este tipo de lesiones un cambio a lesiones de tipo maligno. También en otras entidades benignas, como por ejemplo la papulomatosis bovenoide, que no son más que lesiones tipo papulovesiculares que se presentan en el glande, generalmente que son ligeramente en el glande, en el cuerpo del pene, que son ligeramente hipercrómicas con respecto a la restante piel. También se ha visto que en muy poco porcentaje, pero que puede conllevar una transformación maligna. Al igual que la balanitis xerófita obliterante, en la cual el mayor factor de riesgo realmente es la progresión que puede conllevar una obliteración total del prepucio, que conlleva la acumulación del esmegma y como consecuencia de esto la inflamación crónica, que es la probable etiología que conlleva de este tipo de enfermedades, que en un principio son benignas, a transformación maligna. Con respecto a la etiología relacionada por lesiones relacionadas por BPH, aquí existe mucha información con respecto a que si el BPH es o no es un factor determinante en la aparición del cáncer de pene, como por ejemplo lo es en el caso del cáncer de cuello uterino. No existe una relación tan estrecha como cuando hablamos del cáncer de cuello uterino, donde hasta más del 95% de los pacientes con cáncer de cuello uterino tienen el antecedente de BPH. No es tan claro acá, puesto que no es un porcentaje tan aproximado. Vemos que hasta un 42-45% de los pacientes llegaron o se comprueba la presencia de BPH en este tipo de lesiones, por lo cual nos habla de que es un factor de riesgo. Sin embargo, no es el más importante o el más determinante. Lo que sí se ve es que hay una mayor incidencia de CIS en hombres con parejas que han tenido el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Y se ha demostrado a través de pruebas de PCR e hibridación in situ que hay una relación bastante estrecha entre BPH y lesiones malignas. ¿Cuáles son los serotipos más frecuentes que se consiguen? El 16 es el más frecuente relacionado con cáncer de pene invasor. Sin embargo, también se han encontrado otros como por ejemplo el 18, 31, 33, 45, 51 y 58,
que tanto en cáncer de pene invasivo como en CIS. Hay evidencia también que existe una sinergia entre las infecciones de VIH de tipo 1 con VPH en este tipo de pacientes y por supuesto, como ya mencionamos, la relación con mientras que hay un mayor número de parejas sexuales, mayor probabilidad hay de infectarse con VPH y por ende aumentan los factores de riesgo para que aparezcan este tipo de enfermedad. Desde el punto de vista etiológico, molecular, la presencia del VPH en la célula activa una cascada broncogénica, que es debido a la oncoproteína 6, la cual se une a la oncoproteína 7 y finalmente a la proteína TP53, que lleva a la activación de la proteína RB y la cual interfiere con el ciclo celular, lo cual conlleva la transformación maligna de estas células hacia cáncer de cuello uterino. El papel de la vacuna contra el VPH en los hombres, este es un tema bastante fresco que se está ampliando en la actualidad, en la cual se promueve la vacunación también de los hombres para el VPH para evitar este tipo de infecciones y que pudiera conllevar una disminución en la población de riesgo que puedan presentar cáncer de pene. Sin embargo, bueno, como comento, es un tema bastante fresco, falta todavía investigación, sin embargo, es importante que tomemos en consideración el papel de esta vacuna. Existen lesiones premalignas que se pueden relacionar con VPH, tenemos por ejemplo la condilomatosis genital, que son las verrugas comunes que aparecen en el pene, en el prepucio, en el área perigenital, las cuales, bueno, el tratamiento que se debe dar generalmente no conlleva a mayor riesgo, puesto que tiene que ver con la eliminación de la lesión desde el punto de vista quirúrgico o bien con agentes como el imiquimod, que ayudan a la eliminación de lesiones que son pequeñas. Si son lesiones muy grandes, debe ser con excisión quirúrgica. La condilomatosis, bueno, también tenemos el tumor de Busch-Lowenstein, el cual tiene la misma etiología que la condilomatosis, con la diferencia de que en la condilomatosis está limitada solamente al epitelio superficial de la piel, mientras que el tumor de Busch-Lowenstein ya que hay una invasión más profunda, por lo cual el tratamiento quirúrgico es un poco más complicado. Se ha presentado en porcentaje, al igual que hablamos en las otras lesiones benignas, de transformación hacia cáncer de pene, por lo cual hay que estar muy pendientes cuando tenemos pacientes con este tipo de lesiones. Cuando hablamos ya de carcinoma in situ, nos presentan dos entidades. Una de ellas es la eritroplasia de Keyrat y otra es la enfermedad de Bowen. Cuando hablamos de la eritroplasia de Keyrat, ya en este caso, bueno, desde el punto de vista clínico, son pequeñas lesiones, generalmente eritematosas, algunas se pueden llegar a estar ulceradas, que se presentan especialmente en el glande y en el prepucio, puesto que cuando la encontramos en otros sitios, como por ejemplo el cuerpo de pene o alrededor o en el área perigenital, ya cambia de nombre a enfermedad de Bowen. Desde el punto de vista clínico tiene características que son diferentes. En el caso de la eritroplasia Keyrat son pequeñas lesiones eritematosas únicas o múltiples que pueden llegar a estar ulceradas en las localizaciones que comenté, mientras que la enfermedad de Bowen ya son unas lesiones tipo pápula o tipo vesiculares que se presentan en las localizaciones que mencioné. En este caso generalmente son hipercrómicas con unos bordes bien definidos, pero que desde el punto de vista histológico se caracteriza por la aparición de atipias. Generalmente estas lesiones no invaden más allá del epitelio superficial de la piel, ni siquiera de la membrana basal, por lo cual es lo que los permite clasificarlos como carcinoma in situ. Y su tratamiento no es más que, se puede tratar desde el punto de vista con agentes quimioterápicos locales o bien la excisión quirúrgica, respetando siempre, por supuesto, los bordes de la lesión. Se considera que son carcinoma in situ, generalmente no están relacionados con metástasis, sin embargo sí se han llegado a describir en muy pequeño porcentaje la presencia de micrometástasis. Existe un porcentaje de progresión de este tipo de lesiones hacia carcinoma invasor, como por ejemplo en el caso de la eritroplasia de Keyrat se presenta hasta el 10 a 30%, mientras que en la enfermedad de Bowen se presenta hasta el 5%. La incidencia de VPH en este tipo de lesiones se ha demostrado hasta un 90%.
Ahora bien, hablando ya un poco de, o entrando en materia con respecto al cáncer de pene, carcinoma invasor de pene, para llegar al diagnóstico, bueno, evidentemente debemos comenzar con el paciente quien acude a la consulta con el interrogatorio. Generalmente estos pacientes vienen a la consulta un poco tarde, es lo habitual. Bien sea por que los pacientes tienen pena, generalmente no les genera mucho deseo de consultar, ya cuando tienen las lesiones en un estado avanzado o los familiares u otros notan que hay algo raro, es que estos pacientes acuden, por lo cual al momento de interrogarlos, por supuesto, debemos abordar el tiempo que tiene la lesión, cómo apareció, el, las características al principio y actualmente cómo la tiene, preguntar los antecedentes y los hábitos higiénicos es de suma importancia. Dentro de los antecedentes debe resaltar el cigarrillo, los hábitos higiénicos, como ya mencioné, el número de parejas sexuales y la presencia de patologías como por ejemplo VPH o cáncer de cuello uterino en las parejas sexuales. Cuando vamos al examen físico es muy importante caracterizar las lesiones, puesto que estas pueden ser exofíticas, ulceradas, verrugosas, o sencillamente pueden presentarse como áreas induradas con eritema, que generalmente son las lesiones más tempranas y las que nos interesa identificar. Por supuesto, debemos determinar la localización. Debemos palpar la región inguinal en busca de ganglios, como vamos a ver posteriormente. Estas son las regiones donde va el drenaje linfático y las que debemos buscar con mayor énfasis. Se debe realizar un examen digital rectal con palpación del perine y búsqueda de masas pélvicas. Desde el punto de vista de los laboratorios, debemos realizar los laboratorios básicos agregando el calcio sérico, puesto que se ha visto que hay una relación entre la hipercalcemia con este tipo de cáncer. Cuando hablamos de radiología, se puede solicitar un ecosonograma de pene, resonancia magnética de pene, tomografía o resonancia de pelvis. Esto, cada una tiene sus indicaciones. Con respecto al ecosonograma de pene, la idea es determinar, o que nos ayude a determinar la extensión de las lesiones hacia las capas más profundas del pene, igual que la resonancia magnética de pene. Sin embargo, la mayor información la provee la palpación. La tomografía y la resonancia de pelvis, bueno, ya en este caso es cuando estamos buscando metástasis o hay una sospecha de metástasis en los ganglios pelvianos. Y bueno, el PET scan no se pide de manera habitual, sin embargo es una herramienta que nosotros podemos echar mano cuando se sospecha de que hay metástasis en alguna otra zona o en algunas otras áreas. Cuando vamos a examinar al paciente, bueno, generalmente acá tenemos una imagen que nos muestra más o menos la frecuencia de donde aparecen las lesiones. Vemos que la más frecuente es el glande, seguida del prepucio, y posteriormente vemos que el porcentaje va disminuyendo a medida que vamos a otras zonas del pene. Vemos en este caso una fotografía donde hay una lesión ulcerada, evidentemente sobreinfectada con unas placas blanquecinas que pueden ser pus. Vemos que el borde de la lesión pareciera estar infiltrado, vemos que hay una inflamación también alrededor del prepucio, y este son el tipo de lesiones que generalmente llegan a la consulta. Los pacientes llegan porque hay mal olor, porque les altera la micción o porque los familiares detectan dicho mal olor o que el paciente está ocultándose o oculta, por ejemplo, la ropa, o no, los hábitos higiénicos suelen cambiar. ¿Es importante realizar biopsia en estos casos? Sí. Tanto los americanos como los europeos recomiendan que antes de tomar cualquier tipo de conducta quirúrgica es obligatoria la realización de biopsia. ¿Para qué? Para que, en primer lugar, determinar si es o no estamos enfrente a una patología maligna. Y en segundo lugar, para determinar la profundidad de la invasión, si hay invasión linfática o vascular, y en el grado histológico, que desde el punto de vista pronóstico es importante. Esto nos ayuda a nosotros a clasificar desde el punto de vista histológico, y vemos que existen distintos subtipos. Generalmente el más común es el denominado clásico, se presenta hasta el 59%. Sin embargo, hay otras variedades del carcinoma espinocelular, como por ejemplo
el papilar, basaloide, el condilomatoso, el verrugoso y el sarcomatoide. Siendo de ellos el que tiene un comportamiento más benigno el verrucoso, y uno de los que tiene el peor comportamiento es el sarcomatoide y el basaloide, que entran ya en la categoría de prácticamente indiferenciados. Desde el punto de vista histológico también vemos que existen algunas clasificaciones que nos ayudan a determinar, dependiendo de más o menos del grado de diferenciación, en distintos grados. Hay una que es la clasificación de Broders, actualmente se prefiere la clasificación de Maiche. Sin embargo, acá tenemos en este cuadro ambas clasificaciones, en las cuales nos permiten, dependiendo del grado de diferenciación celular, cómo nos clasifican cada uno de este tipo de lesiones, lo cual nos va a hablar un poco del pronóstico y del tratamiento que nosotros vamos a tomar. Al igual que todas las lesiones malignas, existe una clasificación TNM, existe un cambio desde la última clasificación o la última estadificación del TNM. El cambio se presenta especialmente cuando vamos a hablar de las lesiones T3, puesto que anteriormente, cuando hablaban de T3, solamente hablaba de invasión del cuerpo, de la uretra y del cuerpo cavernoso. Ya acá cuando hablamos bueno, vamos a ver un poco, cuando hablamos de un T2, vamos a hablar un poco desde el principio. TX, vemos que no existe o no es posible acceder al tumor. T0 no hay evidencia de tumor. Cuando hablamos del TIS, ya es un carcinoma in situ, que ya lo hablamos de qué tipo de lesiones se habla. TEA es en este caso un carcinoma espinocelular no invasor, que dentro de este entra en la clasificación generalmente rugoso. T1, ya acá hablamos de un tumor que invade la lámina propia. Esta es una de las diferencias con respecto a la clasificación TNM anterior. Vemos que cuando hablamos del glande, el tumor invade la lámina propia. Cuando hablamos del prepucio, el tumor invade la dermis, la lámina propia, o el dartos. Cuando hablamos del cuerpo del pene, el tumor invade el tejido conectivo entre la epidermis y el cuerpo cavernoso, sin importar la localización. Y en todos los sitios, bueno, dependiendo ya, cuando estamos enfrente de un T1A o un T1B, me habla de que hay o no hay una invasión perineural. En el caso del T1A, no hay invasión linfovascular ni perineural. En el caso del T1B ya hay este tipo de invasión. Cuando hablamos del T2 vemos que hay una invasión del tumor hacia el cuerpo esponjoso, puede ser tanto en el glande como en el cuerpo cavernoso. Estos con o sin invasión de uretra, que es una de las diferencias con la clasificación anterior. Y en el caso del T3 invade los cuerpos cavernosos, incluyendo la túnica albugínea, con o sin invasión uretral. Ya cuando hablamos de un T4, es un tumor que invade las estructuras adyacentes, por ejemplo, el escroto, próstata o el pubis. Cuando hablamos de la N, nos encontramos que aquí hay dos tipos. Uno de ellos es la clasificación clínica y la otra es la patológica. Cuando el paciente nos llega, estamos frente a la clasificación clínica. Ya acá, al igual que las otras, CNX, 0, 1, 2 o 3, dependiendo de lo que nosotros encontramos al examen físico. En el caso del 0, no son palpables o visibles los ganglios linfáticos. En el caso del 1, tenemos que son palpables o unilaterales. En el caso del N2, tenemos nódulos linfáticos inguinales bilaterales, que son palpables inmóviles, y ya en el 3 tenemos masas linfáticas que son inmóviles, o bien ya vemos que hay invasión bilateral desde el punto de vista de los ganglios pélvicos. Ya una vez que tenemos la biopsia, es que clasificamos como PN. En este caso puede ser X0, 1, 2 o 3, al igual que el anterior, siendo 0 que no hay metástasis, 1 que son menos de 2 metástasis inguinales unilaterales, sin extensión extranodal. En el caso del PN2, más de 3 metástasis inguinales unilaterales o bilaterales. Y N3 cuando ya hay invasión extranodal. O bien afectación de los linfáticos pélvicos. Y cuando hablamos de M, bueno, M0 no hay metástasis a distancia, M1 hay metástasis a distancia. En este caso vemos una imagen
representativa de lo que ya estamos hablando, cada uno de los tipos de lesiones y cómo se conforma. Vemos que una de las diferencias es que, por ejemplo, esta lesión, que en este caso se considera que es T2 porque afecta el cuerpo esponjoso con invasión de la uretra, es diferente a la anterior clasificación TN. Con respecto a las vías de diseminación, la principal vía es la linfática, por lo cual cuando vamos a realizar el tratamiento es una de los pilares fundamentales para el éxito en estos pacientes, y como segunda vía, la vía hemática. Recordemos un poco el drenaje linfático. Vemos que los primeros ganglios linfáticos que se encuentran este tipo de enfermedad son los inguinales, bilaterales. Recordemos que no existe un mapa específico del cual nos va a determinar que una lesión que se encuentra en el glande de un lado o del otro va a ir a un lado o del otro. Generalmente son bilaterales, por lo cual hay que explorar ambas regiones inguinales independientemente de la localización del tumor. Posteriormente los ganglios pélvicos, obturadores y los ilíacos, y finalmente los retroperitoneales, retrocrurales y los mediastinales. Ahora, cuando vamos al tratamiento, acá hay dos vertientes. Una de ellas es el tratamiento de la lesión primaria y el tratamiento de los ganglios linfáticos. Cuando vamos a tratar la lesión primaria, en primer lugar vamos a hablar del TIS. Generalmente es suficiente con tratamiento cuando son lesiones bastante pequeñas, tópico con imiquimod o bien con 5-fluoracilo, generalmente, pero solamente para lesiones superficiales. Esta puede ser con o sin control fotodinámico. En primera línea utilizamos el imiquimod, el cual se puede aplicar, específicamente se debe aplicar en las noches de 3 veces por semana, y el tratamiento dura de 4 a 16 semanas. Tiene una eficacia de entre 57 y 60%, mientras que el 5-fluoracilo, la aplicación es 2 veces al día por 2 a 6 semanas. Es importante que este tipo de pacientes tengan un control bastante estrecho, puesto que en caso de que haya algún cambio no favorable, debe pasar al tratamiento quirúrgico. También está descrita la ablación con láser, en el cual podemos utilizar distintas opciones de láser, la repavimentación del glande, y la cirugía micrográfica de Mohs, como la vemos acá en esta imagen. En el caso de la repavimentación del glande, tiene que ver con la resección. En primer lugar, está destinada para lesiones, como comentamos, TIS, o sea, lesiones que no pasan la lámina propia, y son lesiones pequeñas. Cuando hablamos de repavimentación del glande, podemos realizar la excisión o una glandectomía parcial, y que posteriormente debe acompañarse con una reconstrucción con la piel del prepucio, por supuesto, acompañándose de una postectomía y repavimentando esta porción del glande. De esta manera se conserva el órgano, que es una de las prioridades cuando nosotros vamos a realizar este tipo de cirugía, para conservar el órgano y su función. Cuando hablamos de la microcirugía o la cirugía micrográfica de Mohs, en este caso es un poco más complejo. Necesitamos que dentro del quirófano contar con la presencia del patólogo, quien va a estar realizando cortes congelados a cada una de las secciones que nosotros vamos a ir sacando. Vemos que está destinado a lesiones que son de pequeño tamaño. Realizamos un pequeño mapa antes de comenzar con el procedimiento, donde vamos a realizar de manera progresiva cortes de la lesión de superficial a profundo hasta obtener márgenes libres. En el caso tal que el patólogo nos indique que no hay márgenes libres, debemos seguir profundizando hasta encontrar márgenes libres. Es importante que tomemos en cuenta esta pequeña tabla que nos habla de la tasa de éxito dependiendo de las lesiones. Mientras más pequeñas las lesiones, como por ejemplo menores a 1 centímetro, las tasas de éxito pueden llegar a ser hasta 100%, mientras que vemos que a medida que van avanzando, la tasa de éxito de la cirugía disminuye, o en otras palabras, la recidiva va a aumentar. Cuando estamos frente a otras lesiones, como por ejemplo la T1A, con un grado histológico 1 o 2, según las clasificaciones que nosotros hablamos, ya acá entran otro tipo de herramientas que podemos utilizar. Sigue estando presente la exéresis local más una circuncisión, la utilización de los láser, de cualquier tecnología láser con circuncisión, la repavimentación del glande. De igual forma podemos utilizar cirugía micrográfica de Mohs con
una menor tasa de éxito, o bien la glandectomía con cirugía reconstructiva o con recubrimiento de piel. También está descrita la radioterapia externa para lesiones menores de 4 centímetros, sin embargo, su éxito no es el más adecuado, por lo cual se deja de segunda opción. Cuando vamos a realizar una glandectomía, sencillamente se refiere a la exéresis del glande, conservando los cuerpos cavernosos y tratando de conservar la mayor porción de uretra posible. En este caso, recordemos que el glande es una estructura bien vascularizada, por lo cual debemos realizar un control vascular bien adecuado y posteriormente reconstruir con el prepucio, utilizando suturas absorbibles, lo que va a corresponder posteriormente a donde se encontraba localizado el glande. Es importante que cuando nosotros vamos a realizar este tipo de cirugía son casos bien seleccionados, generalmente tratar de que sean lesiones de pequeño tamaño para que tengamos un mayor éxito. Ya cuando estamos frente a lesiones T2 con invasión por ejemplo, o T3 con invasión a los cuerpos cavernosos, ya acá entra lo que es la amputación del pene o bien la radioterapia externa. Ya en este caso, podemos realizar una penectomía o una felectomía parcial, por supuesto, recordemos el control vascular. Proteger la lesión con una bolsa estéril, recordemos que estas lesiones generalmente están sobreinfectadas. Posteriormente debemos realizar una incisión con por lo menos dejando un borde libre de 1 o recomendablemente 2 centímetros en la cual no palpemos lesión, lo cual nos va a garantizar una mayor tasa de éxito. Sin embargo, si contamos con el patólogo en quirófano, pudiéramos inclusive tratar de conservar la mayor cantidad de miembro posible. Realizar el control vascular de los vasos dorsales del pene, como lo vemos acá en este caso. Posteriormente realizamos la incisión a través de los cuerpos cavernosos. Debemos tratar de conservar la uretra por lo menos 1 o 1.5 centímetros más allá del corte que nosotros realizamos en primera instancia, para que nos permita posteriormente la reconstrucción. Recordemos que hay que espatular la uretra, porque si no existe el riesgo de estenosis. Una vez que vayamos a realizar el cierre de los cuerpos cavernosos, como vemos acá, podemos utilizar unos puntos de colchonero, los cuales van a atravesar ambos cuerpos cavernosos y posteriormente los van a hacer sobre sí mismos, antes de nosotros quitar el control vascular proximal que debemos tener con un torniquete, y posteriormente mediante sutura a puntos separados con puntos absorbibles, preferiblemente 3-0, realizamos la reconstrucción de la uretra y de la porción distal del miembro que nosotros tratamos de conservar lo máximo posible, y con también la reconstrucción de la piel. Debemos colocar una sonda, la cual debe permanecer con un mínimo de 7 días, sobre la cual va a cicatrizar la uretra. En el caso de las lesiones T3, también podemos utilizar la amputación parcial o bien la penectomía total cuando hay más reconflexión de un meato perineal, cuando hay invasión que no nos permita la amputación parcial. En el caso de la amputación total, bueno, nos vamos a ir a la base del pene, donde vamos a realizar una incisión circunferencial alrededor del mismo. Posteriormente vamos a ir irnos capa por capa hasta conseguir los cuerpos cavernosos, los cuales también vamos a amputar lo más proximal posible. Al igual que en la técnica anterior, vamos a realizar el mismo cierre con estos puntos de colchonero. Y en este caso, la uretra sí nos va a quedar al ras de la lesión, puesto que la vamos a reconstruir posteriormente a través de un meato perineal. Disecamos la uretra lo más que se pueda para posteriormente realizar una incisión perineal, a través de la cual nosotros vamos a extraer la uretra y vamos a abocarla de manera tal que por supuesto colocar una sonda de manera tal que el paciente posteriormente pueda realizar sus micciones de manera voluntaria a través del meato perineal. Cuando nos enfrentamos a lesiones ya T4, ya en este caso son
Este tipo de cirugías ya no tiene mucho éxito, ya son tratamientos paliativos, bien sea con radioterapia externa, se debe dar quimioterapia no adyuvante y posteriormente es que se va a realizar una cirugía. Por supuesto, ya acá la conservación del el miembro pasa a segundo plano. De ser posible, por supuesto, se conserva, pero primero debemos dar estos tratamientos paliativos. Al momento de tratar los linfáticos, bueno, ya acá nos encontramos con eh, distintas, distintas acciones que nosotros podemos tomar. En el caso que clínicamente nosotros no palpemos ningún ganglio, dependiendo de lo que le diga la biopsia, por ejemplo, si estamos enfrente de un TIS, un TA que sea grado 1 o un T1 que sea grado 1, pudiéramos someter a estos pacientes que clínicamente no tienen ganglios a una vigilancia, porque el riesgo de micrometástasis es 25%. Sin embargo, esta vigilancia debe ser muy estrecha. Generalmente los pacientes, cuando hablamos de la idiosincrasia en nuestro país, no cuentan con, desde el punto de vista socioeconómico, con recursos, por lo cual los pacientes, una vez que nosotros resolvemos, se suelen perder, por lo cual esta vigilancia no, en muchas ocasiones no es muy exitosa, sin embargo es una opción. Ya cuando estamos con lesiones que van de un grado histológico mayor, como es el grado 2, tenemos la opción de realizar o bien una linfadenectomía inguinal bilateral modificada o la biopsia dinámica o ganglio centinela con las distintas maniobras que nosotros conocemos para hacer ganglio centinela. Pueden ser con la utilización de marcadores como tecnesio 99 o bien la utilización del ganglio centinela con azul de metileno, en el cual, al igual que los distintos ganglios centinelas, se realizan las inyecciones perilesionales. Esperamos el tiempo prudencial para posteriormente realizar la disección ganglionar y de esta forma identificar el ganglio afectado o el ganglio el primer ganglio que se tiñe o que recibe el marcador, el radiomarcador, y este es el que va a ser sometido a la biopsia extemporánea, y dependiendo de lo que diga la biopsia, es que vamos a ir o no vamos a ir a una linfadenectomía inguinal bilateral radical. En el caso de la modificada, recordemos que su objetivo es estadificar. En este caso, bueno, en estas imágenes observamos más o menos los límites de ambas disecciones. Vemos el tipo de incisión que se pueden utilizar. Para la disección inguinal modificada se puede utilizar o bien esta en forma que pasa una desitálica o bien una incisión que que se realiza uno o dos traveses de 2 o centímetros por debajo del ligamento inguinal, siguiéndolo de manera paralela hasta llegar a las capas que nosotros deseamos. Con respecto a los límites, el límite superior está dado en el caso de la radical modificada, el límite superior está dado por el ligamento inguinal, el límite externo está dado por el músculo aductor, el límite interno está dado por perdón, el interno está dado por el músculo aductor, el externo está dado por la arteria femoral, la cual la idea es no sobrepasarla, puesto que, como vamos a ver posteriormente, es en la radical donde nosotros vamos a someterla. Y en el límite inferior no debemos pasarnos de la fosa oval. ¿Cuál es la intención de esta cirugía? Sencillamente acceder a los ganglios que se encuentran, que vienen a ser los ganglios superficiales. En algunas ocasiones podemos inclusive llegar a los ganglios inguinales profundos, dependiendo o no del acceso a través de la fascia lata, para determinar posteriormente, o bien si contamos con el patólogo a través de cortes congelados, si hay o no hay afección de los mismos, o bien posteriormente cuando obtengamos las muestras de la biopsia para ver si posteriormente se somete al paciente a una linfadenectomía radical. En este caso, bueno, una vez establecidos los límites, acá más o menos como queda, debemos despojar a todas las estructuras, incluyendo la vena safena, la cual se debe conservar, del tejido celular ganglionar que está recubriendo toda esta zona, tratando de mantener un grosor adecuado de los colgajos que se desarrollan a partir de la incisión para evitar posibles complicaciones que son bastante frecuentes en este tipo de disecciones, como es el linfocele, la necrosis de los bordes de la herida quirúrgica, la presencia de seroma o inclusive infecciones del sitio operatorio.
Ya cuando clínicamente tenemos los ganglios positivos, acá podemos nosotros, aquí hay varias opciones. Una de ellas, que inclusive la literatura lo recomienda, es esquemas de antibióticos por 2 a 3 semanas, a ver si hay una modificación de los ganglios. Si no se presenta modificación de los ganglios, ya estos pacientes deben ser sometidos posteriormente a citología por punción con aguja fina guiada por eco, o bien a estudios de extensión, como por ejemplo la tomografía o la resonancia. La tomografía y la resonancia no nos hablan de características microscópicas, por lo cual su uso también en ocasiones, si la clínica prevalece, debemos hacer más caso a la clínica. En este caso, el tratamiento es linfadenectomía inguinal radical, bilateral y linfadenectomía pélvica, o acompañada con linfadenectomía pélvica, dependiendo si están o no están afectados los ganglios pélvicos. En este caso, los límites se hacen un poco más amplios. Vamos desde la espina iliacoanterior superior hasta la espina del pubis. La disección inclusive va a llegar al ligamento inguinal, inclusive se describe al cordón espermático. Y de ahí se va a bajar aproximadamente 20 centímetros de la espina iliacoanterior superior hacia la región distal. Y de igual forma la espina del pubis hasta llegar y hacer una línea imaginaria que una ambas líneas que ya mencionaba. El tipo de incisión puede ser la misma. En este caso, cuando vamos a realizar la disección, generalmente nos llevamos los ganglios superficiales, los ganglios profundos. Se trata en algunos casos de conservar la safena. En casos que no sea posible o que hayan ganglios positivos alrededor de la safena, se debe ligar y sacrificar la misma. Y en este caso, sí llegamos hasta disecar el tejido celular ganglionar que se encuentra sobre los grandes vasos de la zona, que son la arteria femoral y la vena femoral. Acá vemos más o menos cómo queda una vez que se ha realizado la intervención. Vemos acá esto que está acá es la región inguinal, el cordón espermático específicamente, pasando al escroto, acá en el límite superior. De igual forma la región inguinal, vemos la vena y las arterias femoral y el músculo sartorio. En este caso, vemos que esta zona, si cerramos la piel, queda desprotegida, por lo cual hay que realizar una desinserción del músculo sartorio de su porción más proximal y suturarlo a el ligamento inguinal, como vemos acá en esta figura, y suturarlo al tejido que se encuentra alrededor de los vasos de la zona, para proteger dicha zona. En ocasiones es necesario realizar rotación de colgados desde la región abdominal cuando se sacrifica mucha piel, por lo cual también no es descabellado considerar esto. Cuando estamos frente a una N3 desde el punto de vista clínico, ya acá se recomienda el tratamiento con quimioterapia en adyuvantes previo a la cirugía, estudios de extensión. De igual forma, posteriormente a esto, que se realiza una linfadenectomía inguinal bilateral y pélvica diferida, posterior a que reciba este tipo de tratamiento para que haya una mayor tasa de éxito. Y acá vamos un poquito a los flujogramas de lo que ya estamos hablando. Vemos, de igual forma los vamos a dejar acá, porque esto es lo que nos va a llevar, es más o menos qué es lo que vamos a hacer. Recordemos que cuando se realiza una linfadenectomía, pueden haber hallazgos que son distintos dependiendo de cada uno de los pacientes y lo que nos va a llegar a tomar distintas decisiones. Estos son flujogramas que son recomendados por la NCCN que desde el punto de vista clínico nos van a llevar más o menos a qué tipo de decisión vamos a tomar en base a lo que ya nosotros explicamos. De igual forma, les dejo estas gráficas para que las revisen con un poco más de detenimiento y vayamos bien. Por ejemplo, acá en este caso, vemos que en el caso, estamos frente a una patología N1 o N2 desde el punto de vista clínico. Vemos que dependiendo de las características que nosotros nos vamos a encontrar con los ganglios, podemos tomar distintas opciones. Si hay ganglios linfáticos unilaterales mayores a 4 centímetros, podemos realizar una biopsia por punción percutánea guiada por eco, la cual si está positiva nos va a llevar a linfadenectomía radical con quimioterapia adyuvante, si está negativa, biopsia excisional
o bien la radical modificada, y poco a poco vamos siguiendo los pasos que se van indicando. Cuando vamos a vigilar estos casos, recordemos que estos casos es muy importante hacerles un seguimiento, puesto que estos pacientes suelen perderse de la consulta con mucha facilidad. Cuando tenemos lesiones primarias en las cuales realizamos un tratamiento inicial, sin importar qué tipo de tratamiento realicemos, acá vemos, por ejemplo, tratamiento tópico con láser, excisión local, glandectomía, cirugía de Mohs, que esto se trata específicamente de lesiones pequeñas. Se debe realizar un examen físico entre el primer y segundo año cada 3 meses, entre el tercer y quinto año cada 6 meses, y ya después de 5 o 10 años, anual. Cuando se realiza una penectomía parcial o total, de igual forma, el primer y segundo año se realiza una evaluación cada 6 meses, y de 3 a 5 años, y posteriormente anual. Recordemos que aquí este tipo de pacientes, como no se realiza una cirugía tan amplia, debemos realizar una vigilancia muy estrecha, puesto que, dependiendo también del tamaño de la lesión, puede haber una mayor o menor tasa de éxito. Cuando estamos frente a los pacientes los cuales no podemos determinar la N, se debe vigilar de esta forma, al realizar un examen físico entre el primer y segundo año cada 3 meses, de 3 a 5 años cada 6 meses. Cuando estamos frente a un N0, N1, el examen físico debe realizarse entre el primer y segundo año cada 6 meses, y a partir del tercer y quinto año, anual. Y ya cuando estamos entre N2, N3, el examen físico se debe realizar entre el primer y segundo año cada 3 a 6 meses, entre el tercer y quinto año de 6 a 12 meses. Acompañado, por supuesto, de imágenes, las cuales deben contar con rayos X de tórax o bien una tomografía, la cual debe realizarse entre el primer y segundo año cada 6 meses, la abdominal y de pelvis, bien sea tomografía o resonancia, el primer año cada 3 meses, y a partir del tercer año cada 6 meses. En el caso de que haya recurrencia local o a distancia, ¿qué se debe hacer? Si hay invasión de los cuerpos cavernosos, si vamos a verificar la invasión de los cuerpos cavernosos. Si este está ausente, se realiza una excisión local, penectomía parcial o penectomía total si no se ha realizado, y mantener la vigilancia. Si está presente, penectomía parcial o total, y, por supuesto, seguir con la vigilancia con los esquemas que ya habíamos mencionado. Cuando hay recurrencia local, en el caso de lesiones inguinales, si no hay antecedente de linfanectomía, es un ganglio único menor a 4 centímetros, se realiza la linfanectomía radical. Si resulta un PN1, vigilancia. Si va del N2-3 desde el punto de vista patológico, linfanectomía pélvica, quimioterapia o quimio-radioterapia. Ahora bien, si estamos frente a un ganglio fijo mayor de 4 centímetros, o bien desde el punto de vista clínico N2 o N3, biopsia percutánea y manejo del ganglio linfático unilateral o bilateral, como ya lo vimos anteriormente. Si ya se realizó la linfanectomía, estos pacientes van a quimioterapia, seguido posteriormente de una linfanectomía inguinal radical, o bien solamente quimioterapia, y de ahí a vigilancia, como ya vimos en los esquemas anteriores. Cuando estamos frente al cáncer de pene metastásico, quimioterapia o radioterapia, estos pacientes van a esquemas de quimioterapia, radioterapia o bien terapia combinada, con controles tomográficos para verificar si responden o no responden. Si responden, van a vigilancia; si no responden, pasan a cuidados paliativos. Y bueno, con esto finalizamos esta presentación, haciendo un llamado principalmente a los residentes a buscar este tipo de lesiones, porque muchas veces se suelen pasar de manera desapercibidas cuando son lesiones de pequeño tamaño, y que son las que nosotros deseamos encontrar, ya que en la mayoría de los casos estos pacientes llegan cuando ya no hay muchas opciones que hacer, puesto que las lesiones ya están muy avanzadas. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de provecho.